Para mí es un gusto poder saludarles. Yo me presento, soy Poncho Higuera, estoy para servirles y esta mañana yo quiero hablarles acerca de persistir en su llamado. Así le he titulado al mensaje, persistir en tu llamado. Y antes de empezar yo quiero que oremos para poder poner todo esto en manos de Dios. Padre, muchas gracias te damos esta mañana por tu amor. Gracias, Padre, por cada persona conectada. Gracias porque tú pones el hambre de escuchar tu palabra, Señor. Y yo te pido, Padre, que la semilla que hoy va a ser depositada en sus vidas pueda dar fruto y sus vidas puedan prosperar, así como prosperan su alma. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias. Vamos a comenzar con este mensaje. Yo quiero leer lo que viene en Jeremías capítulo 1, verso 4. Este mensaje lo voy a resumir en 3 partes. La primera es que todos crean que Dios tiene un llamado para cada uno de ustedes. La segunda es, vamos a hablar un poquito acerca de los obstáculos que hay para que ese llamado muchas veces quede trunco o se impida. Entonces vamos a tratar de evitar estas cosas que vamos a hablar. Y la tercera cosa que vamos a platicar es que nosotros tenemos que persistir, tenemos que estar enfocados en nuestro llamado para poderlo llevar a cabo. Ahora, esto es importante entenderlo porque si tú abrazas esta palabra, tu vida va a ser de mucha bendición para la iglesia, de una amistad o para las cosas que Dios tiene para tu vida. A veces cuando nos sentamos y escuchamos las predicaciones, y hay muy buenos oradores en internet ahorita, donde quiera que le pongas vas a escuchar muy buenas prédicas, pero muchas veces escuchamos el mensaje y lo vemos y nos impacta el mensaje y dices, caray, yo quisiera ser como esa persona que habló, que escuché predicar, pero muchas veces no nos hemos puesto a pensar cuántas cosas han atravesado ellos para llegar a donde están. Y nada más nosotros los conocemos de lejos y dices, pues qué padre su vida, ha de ser muy bonita y todo, pero cuando tú te acercas a ellos y los escuchas, comprendes todo lo que han pasado, todo lo que han hecho para mantenerse en su llamado y para llevarlo a cabo. Entonces esto no es nada fácil, pero tiene que ver mucho con la persistencia y con que tú abraces el llamado que Dios te ha dado. Entonces, en Jeremías capítulo número 1, verso 4, vamos a leer y dice lo siguiente. Dice, Dios me dijo, yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Fíjate, Dios le estaba diciendo a Jeremías que ya lo había elegido y que el llamado que le iba a dar era para que él hablara en el nombre de Dios a muchas naciones del mundo. El verso 6 dice, y le contesté, Dios Todopoderoso, yo no sé hablar en público y todavía soy muy joven. Pero Dios me tocó los labios y me dijo, no digas que eres muy joven. A partir de este momento tú hablarás por mí e irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga. Aquí en estos versículos es muy fácil y muy resumido y me gusta mucho lo que habla aquí porque de una manera muy sencilla entendemos que Dios había llamado a Jeremías para que fuera un profeta y para que él pudiera hablar la palabra a muchas naciones. Así como Jeremías tuvo ese llamado como profeta, cada uno de nosotros tenemos un llamado. A unos Dios los ha llamado para ser pastores, a otros Dios los ha llamado para ser evangelistas, a Dios los ha llamado para servir en ciertas áreas. Es decir, cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Y en base a eso, lo primero es descubrir el llamado y lo segundo es caminar y activarnos en ese llamado. Entonces, Jeremías lo entendió, pero Jeremías dijo 2 cosas. Dice, número 1, dice, yo todavía soy muy joven. O sea, de repente la palabra de Dios que había llegado a Jeremías, que le había dicho, tú vas a predicar a todas las naciones, tú vas a hablar mi palabra. De repente Jeremías recibió esa palabra, pero en automático salió una excusa de decir, yo soy muy joven.
Y la segunda cosa que Jeremías dijo después de que dijo que él era joven, también él, aquí lo vamos a continuar leyendo. Jeremías lo primero es que se descalificó y dijo, sabes que yo soy muy joven. Entonces, hay cosas que cuando escuchamos la palabra, de repente va a venir el enemigo a sembrar duda, a sembrar incredulidad para que tú no continúes con lo que Dios te habló. Entonces, es importante discernir todo eso. Por eso el segundo punto que yo te quiero hablar es acerca de los obstáculos que muchas veces tenemos que enfrentar para que podamos salir adelante y podamos seguir cumpliendo con el llamado que Dios nos ha hecho. Y esto lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 14, en la famosa parábola del sembrador. Jesús empieza a hablar esta parábola y lo único que vamos a leer nosotros es cuando Jesús ya está con sus discípulos y los discípulos le piden que les explique qué significaba esa parábola, y Jesús le empieza a explicar a partir del versículo número 14, que dice lo siguiente: el campesino representa al que anuncia las buenas noticias. Dice el verso 15, las semillas que cayeron en el camino representan a los que escuchan las buenas noticias, pero luego viene Satanás y hace que olviden todo lo que oyeron. Fíjate, es ahorita yo te estoy hablando, yo te estoy diciendo, sabes que Dios ya te apartó desde el vientre de tu madre, Dios tiene cosas específicas para ti, Dios te apartó y Dios tiene un llamado para tu vida, pero probablemente el enemigo va a querer hacer que lo olvides muy pronto, o posiblemente va a venir con mentiras y con engaños y va a decir, bueno, lo que acabas de escuchar es para todos los demás, pero menos para ti, porque a lo mejor te empieza a recordar tu pasado o te empieza a que tú llegues a creer que tú no tienes dones, talentos, que tú no eres especial para Dios. Entonces, lo que hace el enemigo es ahogar esa palabra, ahogar ese mensaje. Después sigue avanzando en el verso 16, dice, las semillas que cayeron entre piedras representan a quienes oyen el mensaje del reino de Dios y rápidamente lo aceptan con gran alegría. Esto es padrísimo, escuchas el mensaje, escuchas las buenas noticias, llega alegría a tu corazón, lo escuchas con mucho gozo, pero fíjate lo que dice a continuación, dice, pero como no lo entienden muy bien, la alegría les dura muy poco, tan pronto como tienen problemas o son maltratados por ser obedientes a Dios, se olvidan del mensaje. Aquí nos habla acerca de que estamos recibiendo la palabra, pero de repente llegan los problemas. Y cuando vienen los problemas tienden a ahogar el mensaje, tienden a ahogar el llamado que Dios tiene para ti, porque lo que hacen los problemas es que tú te enfoques más en el problema y dejes de ver a Dios, dejes de recordar que tienes un llamado, dejes de recordar que Dios tiene cosas grandes para ti, y cuando se presentan esos problemas, muchas veces la gente deja los caminos de Dios. La gente se rinde y dice, no, pues antes de conocer a Dios estaba mejor, no tenía estos problemas que ahora tengo, y ahora lo que estás empezando a vivir, esos problemas, a muchas personas los hace volver atrás y los deja, ya no los deja permanecer en el camino de Dios, porque esa es la función del enemigo. El enemigo quiere que tú abortes tu llamado, él quiere que tú no creas que Dios tiene un propósito especial para tu vida, y a través de los problemas muchas veces ese llamado es abortado en la vida de las personas. Aparte de los problemas, aquí en este versículo 16 también hay algo bien importante, y vamos a llamarle a esto la persecución por ser cristiano. ¿Ok? Puede ser que cuando tú quieras levantar o hablar la palabra de Dios a tus amigos o a tu familia, te sientas perseguido, la gente te vea raro o empieza a hablar
cosas acerca de tu vida, acerca de lo que crees, y entonces viene una cierta persecución para tu vida, y muchas veces también hay personas que al recibir ese trato diferente por ser cristiano, por recibir la fe, muchas veces también ellos dicen, pues yo creo que esto no es para tanto, mejor prefiero seguir con mi familia o prefiero seguir con mis amistades, etcétera, y dejan una cosa por la otra. Entonces aquí es bien importante que nosotros, a pesar de que la gente en algún momento pueda llegar a hablar mal de ti o te pueda criticar por la fe, por lo que tú creas, tú puedas seguir adelante en esto. Esto es normal, Jesús lo está diciendo, y está diciendo, ¿sabes qué? Va a venir el enemigo y te va a tratar de engañar, te va a tratar de desanimar, te va a tratar de que olvides la palabra. Van a venir los problemas y también van a tratar de obstaculizar tu llamado. O también va a venir una cierta persecución por tu fe y también eso puede provocar que no cumplas con tu llamado. Y vamos por las últimas que vienen en el versículo número 18, que dicen lo siguiente. Dice, hay otros que como son las semillas que cayeron entre espinos, oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en las cosas que necesitan, como es ganar el dinero y como disfrutar de la vida. Es decir, aquí vienen preocupaciones por lo económico, también vienen atracciones por las riquezas y vienen deseos por las cosas que hay allá afuera. Entonces, todas estas cosas que acabamos de ver, preocupaciones, cuando tú y yo nos preocupamos, esas preocupaciones hacen que dejemos de ver a Dios. Cuando nos atraen más las riquezas que Dios, ese es otro problema. Ahora, quiero ser puntual, o sea, no es que Dios esté peleado con las riquezas, Dios desea prosperarte, también Dios desea que disfrutes, pero en lo que Él no está de acuerdo que esas cosas estén en primer lugar antes que Dios en tu vida. Cuando esas cosas están en primer lugar, entonces tarde que temprano te vas a olvidar del llamado de Dios y también te vas a olvidar de los propósitos que Dios tiene para tu vida y vas a dejar los caminos de Dios. Entonces es importante entender todos estos obstáculos, es importante entender todo lo que se nos puede presentar. Seguramente muchas de estas cosas ya se presentaron a tu vida y si no en algún momento se van a presentar, pero lo que hace esto es que la palabra de Dios no produzca fruto en tu vida. Y termina Jesús narrando esta parábola en el versículo 20 diciendo, finalmente las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que escuchan el mensaje y lo aceptan. Okay, entonces tú y yo tenemos que ser de esas personas, tenemos que seguir escuchando la palabra de Dios y lo tenemos que seguir aceptando y guardando en nuestras vidas. Dice, esas personas cambian su vida y hacen lo bueno. Aquí es bien importante, ese tipo de personas somos tú y yo, las que cambian su vida y empiezan a hacer lo bueno. Dice, son como las semillas que producen espigas con 30, 60 y hasta 100 semillas. Es decir, Dios quiere que des fruto, Dios quiere que cumplas tu llamado, Dios quiere que camines a través de ello. Entonces, ponte a pensar, ¿cuál de estas cosas que te acabo de nombrar, cuál de estas cosas que te acabo de decir son las que estás teniendo tú dificultades, con las cuales te están robando la comunión con Dios o las cuales te están impidiendo que tú le sirvas a Dios? Fíjate que más o menos las iglesias hoy en día, del 100% solamente un 20% son las personas activas, son las personas involucradas, son las personas que realmente están al pendientes de las necesidades de la iglesia y que son parte de la solución y parte de la obra de la iglesia. El 80% caen en estas cosas que te acabo de nombrar, ya sea que por el trabajo, ya sea por el afán de ganar dinero, o ya sea por los problemas, o ya sea por la persecución que sienten sufrir. Todas esas cosas
impiden que una persona crezca y cumpla su llamado. Entonces, para ir recapitulando, número 1, tú tienes un llamado. Desde que Dios te creó en el vientre de tu mamá, ahí en ese momento te apartó, ahí en ese momento, así como leímos en Jeremías, le dio un llamado, así también en ese momento tú has recibido un llamado, es decir, dentro de ti ya hay un llamado. Si tú todavía no sabes cuál es tu llamado, Dios te va a ayudar, y si no, acércate ahí con tus consejeros o tus pastores, ellos te pueden ayudar a que tú descubras cuál es ese llamado. Número 2, hablamos ya de los obstáculos que enfrenta una persona que tiene un llamado. Esos obstáculos, como comentamos, lógicamente van a opacar o van a tratar de que ese llamado no se lleve a cabo en nuestras vidas. Entonces, ten cuidado, identifica bien todas esas cosas para que no caigas en esas situaciones y tú puedas seguir adelante. Y la tercera cosa o tercer parte de este pequeño mensaje y última es que yo quiero decirte que tú te tienes que persistir y tienes que enfocarte en tu llamado. Es decir, tú le tienes que dedicar tiempo, tú le tienes que dedicar atención. Ahora, tú se lo vas a dedicar cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida. Cuando Dios está por encima de todo, entonces eso va a hacer que tú sigas adelante. En el momento en el cual nosotros tenemos que buscar cuál es esa guianza, cuál es esa dirección, y todo eso nos tenemos que enfocar en Dios. Dios tiene que estar por encima, muy por encima de todo, ¿ok? Entonces, una vez que estás tú teniendo esa actitud y estás viviendo de esa manera, entonces quiere decir que tú te estás enfocando porque sabes que ese llamado es lo más importante que vas a hacer aquí en la tierra, es decir, es la razón por la cual tú estás viviendo hoy en día en este 2020, aquí en medio de todo lo que está pasando, tú tienes propósitos por cumplir y Dios te está dejando con vida para que tú puedas vivir de esa manera, cumpliendo la voluntad de Dios. Ahora, para eso yo quiero que me acompañes a 2 de Timoteo, al capítulo número 2, y vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo número 3. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo, Timoteo era un discípulo, era un hijo, por decirlo así, espiritual de Pablo, y Pablo le está dando unos consejos, y estos consejos son bien importantes, y dice lo siguiente, en el versículo 3, dice, tú como buen soldado de Jesucristo, debes de estar dispuesto a sufrir por Él. ¡Wow! Esta cosa no está sencilla de recibir ni de digerir, pero es una realidad, te lo voy a repetir. Le dice, tú como buen soldado de Jesucristo, debes de estar dispuesto a sufrir por Él. Quiere decir que hay un precio que pagar por cumplir un llamado. Es decir, tú vas a hacer a un lado ciertas cosas que te estorben, ciertas cosas que no son buenas, las vas a tener que dejar a un lado, vas a tener que invertir tiempo, vas a tener que invertir recursos, vas a tener que invertir muchas cosas. Eso significa pagar un precio. Eso significa decir, yo estoy comprometido con Dios y yo quiero obedecer a Dios y yo quiero honrar a Dios con mi vida. Entonces aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, esto no es fácil. Timoteo, esto no es como que llevar una vida a la ligera y decir, bueno, ahí si te sobra tiempo, hazlo. Ahí si te sobran ciertas cosas, entonces dalas. No, aquí lo que Pablo le está diciendo, esto es algo muy importante y tú tienes que sufrir por él, tú tienes que padecer por él. Ahora, no se trata esto de que hagamos sufrimientos por nuestra salvación. Jesucristo ya pagó el precio, ya somos salvos, ya somos liberados, ya tenemos una nueva vida. No se está refiriendo a esto, sino se está refiriendo a que todo cuesta en esta vida y que tú tienes que invertir de tu vida, tú tienes que invertir de tus recursos, tú tienes que invertir de tu tiempo para que
la iglesia en donde está sembrado pueda prosperar y pueda crecer. Sigue diciendo en el versículo 4, dice los soldados, dice los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Es decir, aquí lo que está diciendo es que si le vas a entrar, le vas a entrar. No se trata de agradar a una vida como la llevan las demás gentes, sino aquí se trata de que vas a invertir tu tiempo y vas a invertir todas las cosas para que tu propósito se cumpla y para que tú sigas adelante en los caminos de Dios. Ahora, aquí primero le hizo una similitud como si fuera un soldado. Enseguida le va a hacer ahora una semblanza a una manera de un atleta, de un deportista. Y dice lo siguiente en el versículo 5, dice, de igual manera, el atleta que participa en una carrera, dice, no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Es decir, que un atleta tiene que someterse a una disciplina, tiene que someterse a unas reglas del evento para poder él llegar a ganar la medalla o ganar la competencia. Aquí lo mismo, aquí lo que tú tienes que hacer es someterte a la palabra de Dios al 100%, cada vez más. Tú tienes que someterse a lo que dice la Escritura, tú tienes que vivir para Dios, tú tienes que hacer la voluntad de Dios, porque de esa manera vas a ganar el premio, y el premio se llama hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y el versículo número 6 dice, y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. Es decir, el sembrador primero tiene que preparar la tierra, después tiene que sembrar la semilla, después tiene que regar la semilla para que crezca y ya después viene la cosecha. A veces todos queremos cosechar algo que no hemos sembrado y eso no se puede. Si nosotros platicáramos con un agricultor, con un campesino, y él nos explicara cuánto trabajo cuesta y cuánto tiempo se lleva que desde una semillita llegue a una gran cosecha, pasa mucho tiempo, pasa mucho esfuerzo, y así de la misma manera deben de ser nuestras vidas deben de estar enfocadas. Nosotros debemos de trabajar fuertemente para el reino de Dios. Nosotros tenemos que trabajar con todas nuestras fuerzas, con nuestra vida entregada a Dios, para poder hacer que el reino de los cielos se establezca y que la palabra de Dios pueda llegar a cada vez más gente. Entonces, persiste en las cosas que Dios tiene para tu vida. Abraza el llamado que tienes en tu vida. No te rindas. No te rindas, quita todos esos obstáculos que quieren ahogar tu llamado, que quieren ahogar tus propósitos aquí en la tierra. Y número 3, enfócate fuertemente en Dios. Yo quiero terminar con lo siguiente. Yo quiero decirte que yo tengo muchos años en Cristo, alrededor de 25 años he aprendido un poquito acerca de la palabra de Dios, también le sirvo y también hace tiempo decidí entregarle mi vida para que Dios pueda usar mi vida, y es una decisión determinante en tu vida, pero yo quiero decirte que es la mejor decisión que tú puedes tomar en esta vida. El conocer a Cristo y el seguir a Cristo es la decisión que más recompensas va a traer. Es la decisión que más satisfacción va a traer a tu vida. Ciertamente no es la más fácil. Ciertamente, como ya vimos, hay muchas dificultades, pero el día de mañana tú no te vas a arrepentir. Tú te vas a dar cuenta que cada cosa que haces por Dios vale la pena. Cada vez que siembras algo en lo económico vale la pena. Cada vez que tú das de tu tiempo vale la pena. Cada vez que tú puedas darle un consejo a alguien, hacer conforme a la palabra de Dios y ves la vida transformada de esa persona, vale la pena. Es decir, todo lo que hacemos para Dios siempre va a valer la pena. No te desanimes, estás en el camino correcto, estás en la mejor
cosa que hayas podido decidir en la mejor ruta, en el mejor camino, en el mejor destino, es el que Dios ha trazado para tu vida. Cumple con el llamado que Dios tiene para tu vida y el día de mañana vendrá una recompensa grande de parte de Dios para tu vida y tú vas a decir, valió la pena el que yo le haya entregado mi vida a Cristo y valió la pena en que cada día de mi vida le haya seguido, le haya servido y haya hecho su voluntad aquí en la tierra. Yo quiero terminar con una oración para orar por todos y cada uno de ustedes, para que Dios les dé fuerza, para que Dios siga estando con ustedes y ustedes puedan cumplir con ese llamado. Cuando Dios le hizo ese llamado a Jeremías, él era muy joven, como vimos, y después él realmente se cumplió la palabra, habló a muchas naciones el mensaje de Dios, y así como se cumplió en Jeremías, seguramente también se va a cumplir en tu vida. Déjame orar por ti. Padre, gracias te doy por cada persona que está escuchando este mensaje. Gracias, Señor, porque ellos quieren más de ti y ellos desean, Padre, aprender más de ti. Yo quiero orar específicamente para que, Señor, cada persona que me está escuchando, Señor, tú les ayudes a que se cumpla su propósito aquí en la tierra. Señor, dales fuerzas, quítales todo obstáculo en el nombre de Jesús, que ellos puedan pasar por encima de todas esas situaciones, Señor, que ellos puedan persistir en su llamado, lo puedan abrazar, Padre, y puedan pagar un precio, porque ese precio vale la pena. Señor, yo oro, Señor, y yo los bendigo, y yo declaro, Padre, que tú harás cosas grandes en cada uno de ellos, y gracias porque harás también cosas grandes en Uno Amistad, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy las gracias, Señor. Amén. Y ya por último también, yo quiero orar por aquellas personas que nunca le han entregado su vida a Cristo. Si esta mañana tú le quieres entregar tu vida a Jesús, quizá ya lo has escuchado varias veces, pero hoy tú estás decidido a hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Acompáñame en una breve oración, cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, repite en voz audible, dile, Señor Jesús, yo quiero pedirte perdón por todos mis pecados y yo quiero pedirte que vengas a vivir a mi vida. Yo pido que vengas a gobernar mi vida de ahora en adelante. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador y yo declaro que a partir del día de hoy tengo vida eterna y que a partir del día de hoy yo te seguiré todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.